¿Cómo están, amigos? Vamos a desarrollar este video hoy vinculando o los vínculos entre el rock, la cultura y la literatura, principalmente. El rock, la cultura y la literatura. Creo que hacer estos vínculos y hacer un análisis, una reflexión sobre estos vínculos, creo que va a ser importante, ya que en algunos libros que yo he escrito, pues están presentes estos vínculos. Para mí, eh, en mi historia de vida, las tres cosas han estado relacionadas, ¿no? Sí, son aspectos claves para mis libros, para muchos de mis videos. He hecho varios videos de YouTube que vamos a revisarlos ahora, hablando de rock, también de literatura gótica, de la cultura del rock, ¿sí? Eh, bueno, si bien el rock surgió por allá por los 50 y 60, pero el rock en español comenzó a consolidarse y a desarrollarse con más fuerza en la década de los 80. Ahí es el boom del rock en español. El rock clásico, el rock en el idioma inglés, pues evidentemente se empezó a desarrollar, como dije, fines de los 50, más en los 60 y en los 70, pero el rock en español, su historia, eh, si bien hay rasgos y antecedentes, podríamos decir una prehistoria del rock en español, si hiláramos muy fino, pues tendríamos que retroceder incluso a los 60, un poco antes, pero más en los 60 del rock en español. Pero el boom del rock en español comienza a darse en la década de los 80 con grupos como, por ejemplo, muy populares, quizás los más icónicos del rock en español, Héroes del Silencio, Soda Stereo, por ejemplo, que tienen rasgos del post-punk, del rock gótico, del pop rock, Héroes del Silencio y Soda Stereo. Digamos que no son dos grupos emblemáticos para el metal, porque el metal es, si bien es para muchos un subgénero del rock, para otros es un género aparte que se ha ido como desvinculando del rock y por supuesto es mucho más pesado, el black metal, el metal duro. Bueno, hay diferentes subgéneros que yo no me voy a meter mucho en ese terreno, a pesar de que evidentemente, pues sí he escuchado y soy muy seguidor de metal, de Ángeles del Infierno, por ejemplo, de España, que surgió también asimismo fines de los 70, inicios de los 80, y de ahí, por ejemplo, un metal para algunos dicen que es más suave, digamos así, más alineado al rock, Mago de Oz, por ejemplo, en España. Y en lo que es Argentina, un poco más pesado quizás sea Rata Blanca. Sin embargo, para mí estos grupos son importantes, me he disfrutado de estos grupos, pero yo evidentemente he estado en el pop rock, en el rock gótico, hard rock, principalmente, ¿sí? Y para mí estos dos grupos, que para muchos, no solamente para mí, para muchos, el Héroes del Silencio y Soda Stereo son los símbolos del rock en español, pero no tanto del metal, ¿sí? De ahí también tenemos otros grupos que surgieron en los 80 y en los 90 que tuvieron este auge, que han sido más suaves, como por ejemplo Vilma Palma, también lo que es Enanitos Verdes, y de ahí lo que es, por ejemplo, bueno, los auténticos decadentes ya no serían un estilo de rock, sino más bien una mezcla entre rock y otros géneros musicales, el ska más o menos también, una fusión. Pues no soy tan experto en los diversos géneros musicales, lo que sí puedo hablarles muchas cosas de los Héroes del Silencio, que tampoco hasta la actualidad me considero un experto, sigo aprendiendo sobre los Héroes del Silencio y sobre Soda Stereo. Asimismo, sigo aprendiendo algunas cosas de Los Ángeles del Infierno, de Rata Blanca, y sobre eso vamos a abordarlo en algunos aspectos del día de hoy. Sí sería como una meta para mí en algún momento profundizar con otros videos y con libros, quizá incluso con cursos sobre historia del rock en español.
sí quisiera profundizarle en ese sentido, ¿no? Analizarlo desde el punto de vista histórico, antropológico, incluso desde la psicología social, el fenómeno del rock en español. Pero bueno, vamos a revisar algunas cosas y antes quería mencionar que tengo algunos libros que están publicados en Amazon y que en algunos de ellos hablo sobre rock. Ya voy a mencionar más concretamente cuáles son. De ahí también tengo cursos, invitarte a cursos que tengo online en la plataforma de Udemy sobre temas de psicología social, de psicología sistémica, psicología analítica de Carl Gustav Jung, bueno, filosofía psicológica, escritura para principiantes. Te puedo recomendar mis cursos en la plataforma de Udemy, que son muy, muy accesibles, ¿no? Económicamente y también para la forma de estudiar. De ahí, si te interesan estos temas, recomiéndame, suscríbete a mi canal de YouTube, donde que hablo justamente de los temas culturales, humanísticos, artísticos, deportivos, etcétera. Y ahí están mis redes sociales. Nosotros acá puedes conseguir mis libros, además de Amazon, si estás en el Ecuador, puedes conseguir mis libros de ficción y también de investigación en lo que es Tabú. Tabú es una marca que además de Tabú Podcast en YouTube, tenemos una librería, una pequeña biblioteca. Hemos publicado, ayudado a publicar algunos de escritores también. Dos escritores les hemos dado publicando sus libros en Amazon y hacemos consultoría también en temas culturales, psicológicos, psicosociales, proyectos socioculturales. Estos son los dos libros en los cuales hablo sobre rock. ¿Sí? Para mí, el rock marcó mi adolescencia, marcado especialmente desde mis 11 años de edad. En este momento tengo 39 años, es decir, que llevo más de 35 años vinculado y escuchando. Soy un consumidor mucho de rock, especialmente de algunos grupos que te mencioné, pero en los últimos 2 o 3 años me he dedicado también a escribir sobre un poco de rock, incluir el rock como elementos importantes dentro de mi literatura. Y entonces, este primer libro que publiqué en el fines del 2023, Mi viaje al inconsciente, 20 cuentos de misterios, ciencias y ficciones, incluyo aspectos del rock en uno de los cuentos. El cuento más largo hablo sobre diferentes grupos que han marcado mi adolescencia, mi juventud y que siguen marcando mi vida hasta la actualidad. Estamos en marzo del 2025, tengo 39 años, pocos meses de cumplir mis 40 años, pues disfruto y he disfrutado de grupos como Pink Floyd, Queen, Metallica, AC/DC, Nirvana, Héroes del Silencio, Ángeles del Infierno, Maná, Rata Blanca, Soda Stereo, Los Prisioneros, Vilma Palma, Nanitos Verdes, Caifanes, Jaguares, Molotov, Medina Sara, así mismo como rock ecuatoriano, como por ejemplo Bajo Sueños y Sobrepeso, especialmente, pero también Cruz de Encarnar, La Dueña, Vasca, entre otros. Y algunos de estos grupos son mencionados en mis libros, pero como te decía, más si fuera de decir cuáles son las canciones y los discos que más he consumido y que tengo un poco más de conocimiento y siempre he escuchado en estos 35 casi 40 años, no, bueno, serían 35 años, 35 años que vengo escuchando el rock, pues evidentemente tengo un poco más de conocimiento de los Héroes del Silencio y de Soda Stereo, ¿sí? Son los grupos que para mí son emblemáticos y para muchas personas también. Realmente marcaron la historia del rock en español, a pesar de que esto no les guste a los radicales del metal, ¿no? Que les dicen que son muy suavitos. Para mí tienen una mezcla entre suave y un poco más de peso, pero dependiendo del disco de los cuales estemos hablando. Entonces, en estos dos libros hablo también sobre rock porque además llevo el nombre de un rockero o rock and rollero que fue Elvis Presley, ¿no? Entonces, digamos que es parte de mi identidad también el rock. Aparte que yo no soy un radical del rock ni del metal, como muchos sectores, pero sí disfruto también de otros géneros. Creo que para mí el segundo género quizá más importante sea la salsa y en algún momento iré hablando de otros géneros musicales, pero evidentemente el rock para mí y el pop rock son géneros muy valiosos que han marcado mi identidad y mi vida.
Y por ejemplo, recién hice, hace pocos días, el 14 de marzo del 2025 hice esta entrevista de 37 minutos con una colombiana que te recomiendo a que lo veas, este video. Quiero ir recopilando testimonios de personas que han estado vinculadas con el rock y con la música. Jessica Rojas, ella es una colombiana de 21 años, de Barranca Bermeja, una ciudad de Colombia. Hablamos con ella sobre los héroes del silencio porque así como mi persona, ella es una fan y su grupo principal en el rock ha sido hasta la actualidad, hasta sus 21 años, Los Héroes del Silencio, pero también escucha Soda Stereo, metal, post-punk, entre otros géneros musicales, ¿no? Pero con ella hablamos principalmente de estos temas y está en el canal de YouTube Tabú Podcast con Elvis Orellana Espinosa, que es el canal que nosotros lo manejamos como un podcast, que hacemos entrevistas. Un video que te recomiendo que es cortito, es más, ahí no hay audio, no hay mi voz, no hago ningún análisis, simplemente paso unas diapositivas y le pongo sonido que tiene 1 minuto de duración. Héroes del Silencio, una breve historia del rock en español, ¿no? Entonces, siempre voy a estar marcado por este grupo musical que empecé a escuchar por allá por 1996, cuando ellos ya se separaron. Entonces, este video coloqué el 7 de julio del 2023. ¿Sí? Que te recomiendo también en mi canal de YouTube. Ha tenido 345 visualizaciones. Un video que me pareció espectacular de una chica, si es que no estoy mal, es de México. En este canal, Amor Sublime, ella es una escritora, una poeta y una crítica de poesía, hace un video de 24 minutos, El espíritu del vino, disco completo, análisis de los héroes, sobre los héroes del silencio, análisis de este disco, ¿no? Entonces, me parece un video de altísima calidad de esta poeta que ha llegado a más de 31.000 visualizaciones, colocado el 28 de marzo del 2020. Un análisis muy interesante, un análisis literario, poético, musical, más poético porque ella es poeta, ¿no? Pero espectacular cómo analiza canción por canción el disco sobre el disco El Espíritu del Vino, que fue publicado en el año de mil, si es que no estoy mal, es en el año de 1993, el 14 de junio de 1993 se publicó el libro El Espíritu del Vino. Y este video hace un análisis súper chévere, una reflexión poética. El video en sí mismo es muy poético, es muy simbólico y creo que es importante para quienes disfrutan de los héroes del silencio y especialmente este disco, El Espíritu del Vino. Por eso es que yo publiqué, en honor a ese disco, publiqué el libro que se llama El Espíritu del Baco, un cuento de leyenda, ¿no? Utilizando palabras justamente en honor, en tributo a los héroes. No te voy a decir que es un libro basado solamente en los héroes, no, es un cuento que habla de muchas cosas, pero dentro de ello un componente es los héroes del silencio y como te digo, ha marcado mi historia de vida y para mí es muy, muy, muy fuerte el tema, ¿no? De los héroes. Más allá de las críticas que se puede hacerle a los héroes, etcétera, que es muy suave, que Bunbury supuestamente plagió algunos poemas, que bueno, siempre hay el aspecto oscuro también, ¿no? La parte no tan linda, digamos, de los héroes, y en este caso de Bunbury, que hubo un libro que, bueno, lo podemos recomendar porque sí es bueno hablar también de esto, ¿no? Siempre es bueno tener pros y contras, por más que a uno le guste los héroes del silencio. Hay este libro de Fernando del Val, El método Bunbury, que de pronto es una crítica a las canciones, a la poesía, a los escritos de las canciones que hizo Bunbury, que según Fernando del Val, bueno, Bunbury copió de muchos poemas de varios poetas en la historia del siglo XX y que él no los ha citado nunca. Bueno, es un libro que algún rato lo adquiriré y siempre hay que ver esta otra parte, ¿no? Que es la parte no tan bonita de los héroes. Siempre va a haber haters en todo vas a tener siempre haters y pues hay que ver los lados, las luces y las sombras de cada aspecto de la realidad, ¿no? En este caso, del grupo Héroes del Silencio. Bueno, y también quería mencionarte que hablando sobre los héroes del silencio,
hay una reflexión que quería hacer, porque en el año 2021 como que hubo un resurgir de los héroes y de su historia, de su memoria más que nada, porque en abril del 2021 se publica un documental en Netflix que se llama Héroes, incluso ya está en YouTube, se llama Héroes, Silencio y Rock and Roll, un documental realizado por Alexis Morante y Nacho Blasco, un documental de una hora y más, de una hora 34 minutos aproximadamente, que surgió en el 2021. Muy chévere ese documental, yo lo he visto dos veces, lo quiero seguir viendo y le quiero seguir no solamente viendo como así algo pasajero, sino como para estudiarlo más del material, ¿no? Desde un punto de vista humanístico, cultural, etnográfico, psicoanalítico incluso. Creo que es clave este documental de Alexis Morante y de Nacho Blasco que realmente despertó nuevamente una fiebre en torno a los héroes, ¿no? A pesar de que ellos se desintegraron en el 96, hicieron un reencuentro en el 2000, en el 2007. A ver, sí, terminaron en el 96, 1996, pero se reunieron únicamente un año para dar una gira de 10 conciertos. Parece que eran 10 conciertos en 2007. Y después hay otro resurgimiento con el documental Héroes, ¿sí? Que había comentado. Pero también en el mismo año, en el 2021, el hermano del bajista Joaquín Cardiel, Antonio Cardiel, nacido en 1962, un escritor eh, importante de Zaragoza, hermano de Joaquín Cardiel, el bajista de los Héroes, publica un libro que lo estoy leyendo, todavía no lo termino, pero que para mí es importantísimo, se llama Héroes de Leyenda y fue publicado en el 2021, si no estoy mal es en noviembre. Entonces, en el 2021 hay estos dos fenómenos nuevamente, el documental y el libro de los héroes del silencio. Entonces, rescatan la leyenda de los héroes, ¿no? Y es fundamental, por eso es que hay mucha gente que ha retomado su, su, su gusto y las nuevas generaciones están aprendiendo mucho a escuchar las letras ochenteras y noventeras de los héroes y sus canciones, sus melodías, sus guitarras, su batería, su bajo, el rock. Bueno, otro tema que quisiera hablar sobre el rock es que tengo un video así mismo cortito, que no hablo, que no está mi voz ahí y algún rato lo quiero hacer más a profundidad, pero es un video base para seguir hablando de rock, seguir escribiendo, comunicando, divulgando el rock, que tiene 137 visualizaciones en mi canal Tabú Podcast con Elvis Orellana Espinosa. Como ya les mencioné, se colocó el 9 de julio del 2023. Dura un minuto. Ahí menciono 20 grupos de rock que yo he tenido una cierta afinidad. Y aparte de los dos, de Héroes del Silencio y de Soda Stereo, pues hablo de otros 18 grupos que han marcado un poco mi adolescencia y mi vida, digamos, en general. Ahí está Soda Stereo, sí, con su líder y cabecilla que lamentablemente falleció en el 2014, pues Gustavo Cerati, pero cada vez veo que hay tributos, ¿cómo es? Covers, digamos, sigue la marca de Soda Stereo, ¿no? De este grupo argentino que tuvo su auge paralelo a los Héroes del Silencio que más se desarrolló en España, en México, pero Soda Stereo marcó toda América Latina, su rock, el estilo de Gustavo Cerati y de, de de Soda Stereo en general, ¿no? Fue un boom en Buenos Aires y marcó a esos adolescentes que vivimos en los años 90, inicios del 2000. En mi caso, viví la adolescencia más o menos entre el 96, 97 hasta digamos, hasta el 2003, más o menos, que viví mi adolescencia y también después mi juventud, pues creo que marcaron a nuestra generación, a la generación X, como dicen algunos antropólogos, ¿no? De ahí, por ejemplo, en el Ecuador y acá en mi ciudad, cerca de mi pueblo, cerca de la ciudad de Cuenca, en la ciudad de Cuenca, cerca de mi pueblo, perdón,
Surgió por allá por los años 1995, 1996, 1997, después de la desintegración de Soda Stereo y la desintegración de los Héroes del Silencio, pues surge este grupo Bajo Sueños con su líder y vocalista Mauricio Calle. Pues creo que es un grupo que para mí toma la esencia de Héroes del Silencio, no sé si tanto de Soda Stereo, pero realmente hay muchos rasgos de Soda Stereo también en su música. Entonces, desde el 1996 hasta la actualidad, este grupo y especialmente su líder, el que ha mantenido su marca de Bajos Sueños, ha sido Mauricio Calle, que trascendió con este grupo de rock cuencano, rock ecuatoriano, ha marcado a todo el país, recorriendo pueblos, ciudades. Yo he estado en 3 o 4 conciertos de Bajos Sueños, el primero, si no estoy mal, fue entre 1996 o 1997, para ser más concretos, a mis 12 años. Y también por ellos, en parte, también conocí a los Héroes del Silencio, al rock. Un concierto que hicieron en 1997 acá en el Cantón Gualaceo. Vinieron ellos de la ciudad de Cuenca y todavía estaban jóvenes, muy jóvenes. Sobrepeso, de igual forma, medio ya desintegrado, pero a veces se juntan. He asistido a 2 conciertos de Sobrepeso. El uno fue hace 4 o 5 años antes de la pandemia, un poco antes, no, más ha de ser. Yo creo que son unos 6 o 7 años antes de la pandemia, que nuevamente escuché a Sobrepeso en el Teatro de la Casa de la Cultura en Cuenca, que se reunificaron para conciertos específicos y pues también un grupo súper, súper chévere, ¿no? Y un grupo que se mantiene y que también, asimismo como Bajo Sueños, continúa el legado de los Héroes del Silencio, de Soda Stereo, del rock en español de los ochentas, con su estilo ochentero, pero este grupo más bien se consolidó por allá por 1998, 2005, y después del 2005 ha tenido un auge hasta la actualidad, que es Zoé. Muchos jóvenes menores de 25 años también escuchan Zoé. Entonces, ¿por qué? Porque es un grupo ya del siglo XXI, estoy hablando 2005, 2020, con su líder vocalista León Arregui, digamos, tiene esos rasgos, ¿no? Es un poco más suave, quizá, pero mantiene los rasgos de Héroes del Silencio, de Soda Stereo, de Caifanes, etcétera, de ese rock que tuvo su auge en los ochentas, pero ya con una nueva versión, que es Zoé y Arregui, Larregui, como su vocalista, ¿no? Entonces, un grupo espectacular que les recomiendo especialmente a las nuevas generaciones. Y también un poco más, no sé si es metal, pero bueno, sí se apega algunas cosas al metal, un poco. Es un rock más de tipo gótico, un rock más bien de tipo vampiresco, que asimismo desde, no sé la fecha exacta o el año exacto, pero desde el 2005 hasta la actualidad ha venido trascendiendo algunas fronteras. Surgió en México, pero su estilo, su arte, su música, su sonido, su escenografía es súper chévere. Nostra Morte de México, rock de ópera, gótico, vampiresco. También he hecho algunos videos en mi canal de YouTube sobre este grupo. De ahí, en el año 2020, el 25 de julio, coloqué una entrevista que les recomiendo, es un poco larga, de más de una hora, con Javier Guerrero. Bueno, él es más metalero, él sí es más, se va al tema radical del metal, disfruta del metal, no es un crítico de los héroes del silencio, según le noté. Tiene un grupo también, Carne de Cañón, me parece que es. Él también hizo un documental sobre la historia del metal y del rock en Cuenca, que lo presentó antes de la pandemia, no sé si era 2017, 2018, 2019, bueno, por esa, no me acuerdo el año exacto. Él presentó un documental histórico recuperando algunos elementos del rock en la ciudad de Cuenca y especialmente el metal, ¿no? Entonces, con él dialogamos sobre estos temas y lo coloqué el 25 de julio de 2020. No ha tenido muchas visualizaciones, muy pocas. Sin embargo, les recomiendo que lo vean. Es muy, muy interesante para quienes disfrutan del rock y del metal y la historia de este género en Cuenca principalmente. De ahí, bueno, eso en cuanto al rock, pero sabemos que el rock
está muy vinculado a lo que es la literatura, la poesía, especialmente sus letras, ¿no? Están muy vinculadas y recién hice una entrevista el 26 de febrero del 2025 con Jandra Brito, o Mina Murray, como está su seudónimo en Instagram. Hablamos con ella sobre Drácula, vampiros y la literatura gótica, porque muchas de las letras del rock, del metal, evidentemente se basan en la literatura gótica del siglo XIX. Entonces, creo que para quienes disfrutan del rock, del metal, del post-punk, creo que si queremos entender las letras de estos géneros musicales y su poesía también, pues hay que remitirnos a la literatura de vampiros, literatura gótica del siglo XVIII y pues también que tuvo incidencia en el siglo XX, pero que más surgió en el XVIII, se desarrolló y tuvo su auge en el siglo XIX y algunos escritores también siguen escribiendo gótico en el siglo XX y en el siglo XXI. Entonces les invito también a esta entrevista muy interesante con las letras. Un canal y un video específico es cinco clásicos para iniciarse en la literatura gótica en el canal que se llama Moonlight Books, ¿sí? O digamos, luna y luna suave, luna light, ¿sí? Y Books, digamos, este canal de YouTube de Chelo Marti, creo que es la conductora. Es un canal espectacular si quieres profundizar y de pronto les puede servir a los que quieran crear nueva música, nueva poesía, nuevo rock, nuevo metal, tomando como base la literatura gótica, ¿no? Entonces este canal es puramente especializado en literatura gótica que te recomiendo mucho. Otro canal que me parece interesante es Alice in Gothic Land, ¿sí? Alicia en el país gótico, digamos, o algo así, en español sería. Y hay un video específico colocado el 6 de enero del 2024, hace un año aproximadamente, explorar el desarrollo personal en la literatura gótica, desde los lentes de Carl Gustav Jung, ¿no? Que es un maestro que es súper interesante. Entonces, este canal habla de los vínculos que existen entre la literatura, la cultura gótica con la psicología analítica del doctor Carl Gustav Jung. ¿Ya? Sobre Carl Gustav Jung también tengo muchos videos en mi canal, pero este canal hace esos vínculos, ¿sí? Mezcla la psicología analítica junguiana con la literatura gótica. Entonces, Alicia Domínguez es la conductora, es una española. Me parece súper, súper interesante este canal que de pronto les pueda interesar para profundizar en algunos aspectos de la cultura gótica, de la literatura gótica, de la psicología de los góticos, ¿sí? Del mundo gótico. Otro video en el mismo canal, cómo explorar tu mito personal a través de la literatura gótica. A mí me gustaría hacer algún momento videos sobre cómo explorar tu mito personal a través del rock, ¿sí? Porque el rock y sus letras también es poesía, y más concretamente el rock en español, porque no manejo mucho, casi nada en inglés, algo básico, pero más en el español y los grupos que he mencionado, ¿no? Cómo explorar tu mito, tu historia, tu leyenda personal a través del rock gótico, del rock, del pop rock. Cómo explorar tu mito personal a través de los héroes del silencio, de sus discos, de sus letras, de sus canciones, de sus sonidos. Creo que es fundamental, entonces, para rescatando este video y estos aportes gigantes que ha hecho Alicia Domínguez de España. Bueno, hasta ahí para desarrollar estos temas, vincular el tema de la música rock, del género musical que es el rock, da para hacer libros y libros y libros, videos y videos y videos, cursos sobre el rock, cómo explorar tu identidad personal, tu mito personal, tu psique, cómo explorar tu generación, podríamos decir también su generación X.
tu inconsciente, cómo explorar a través de el rock, ¿sí? Creo que eso es un tema que lo quiero apuntar a mediano y largo plazo para seguir haciendo videos similares a este, ¿no? Cómo explorar a esos fans de los Héroes del Silencio, de Soda Stereo, de Ángeles del Infierno, de todos los grupos musicales, ¿no? Vinculados y que he estado mencionando, ¿no? Y eso he intentado en mis libros de ficción, ¿sí? Que son una mezcla entre ficción, fantasía, incluyendo aspectos de la cultura gótica, un poco de misterio, del rock. Ahí están mis libros, amigos, si es que pueden adquirirlos, están en formato digital o en formato físico. También lo pueden adquirir en Amazon y en el Ecuador también a través de Tabú Librería. Bueno, seguiremos desarrollando más videos sobre estos temas, especialmente si ustedes me ayudan a compartir, si me ayudan a dejarme sus comentarios, sus reflexiones, sus aportes. Eh, Siempre es importante hacer estas reflexiones y pueden compartir también este video a quien le guste lo que es el rock, vincularlo con la literatura, con la cultura, con la antropología, con la historia, con la psicología, con el psicoanálisis. Entonces, esos vínculos siempre van a estar presentes en este canal de YouTube y en este tipo de videos. Cuídense mucho, suscríbanse al canal, pasen bien. Chao, chao.